En este video vamos a ver cómo se calcula la test-student para grupos independientes. Tenemos una base de datos con dos variables, una variable dependiente y una independiente. La independiente, que es esa variable categórica donde identifico dos grupos de medición, grupo uno y grupo 2, al cual se le da un valor a cada categoría. Recuerden que eso se hace en la vista de variables, específicamente en la columna valores, donde independientemente que sea cualitativa, se le va a dar un manejo netamente numérico, y en la columna de valores, pues yo le doy un valor a cada categoría. En este caso 0 sería el grupo uno y uno sería el grupo 2. Y también tengo mi variable dependiente, que es el instrumento de medición, el cual se aplica en ambos grupos y a todos los sujetos de evaluación. Entonces, si ustedes se fijan, es una variable cuantitativa continua, que es otro de los supuestos que debe cumplir la base de datos o el conjunto de datos para aplicar la test-student. Además, dentro de estos supuestos también hay que suplir o también hay que cumplir el hecho de que tengan un comportamiento normal, es decir, que la variable cuantitativa presente un comportamiento normal para ambas categorías, y que además esta sea una variable cuantitativa continua, lo cual lo es. Y finalmente, pues que tenga igualdad de varianzas y que no presente datos atípicos. ¿Cómo identifico eso? Me voy a analizar estadísticos descriptivos, explorar, paso en mi lista dependiente mi variable cuantitativa, en mi lista de factores mi variable cualitativa o categórica, y en la opción de gráficos le voy a solicitar que me diagrame un diagrama de cajas con las dependientes juntos. Eso es básicamente para que en un solo gráfico me aparezcan ambas categorías, y le voy a pedir que me entregue los gráficos de normalidad. Una vez yo seleccione cada una de estas opciones, le doy en continuar y le doy en aceptar. Él me muestra una tabla de procesamiento de casos donde me dice cuántos sujetos son por cada grupo, si tengo datos perdidos o no, y el total. Unos descriptivos donde muestran todos los descriptivos que ya vimos: media, desviación estándar, mediana, moda y demás, tanto para el grupo uno como para el grupo 2. Y me aparece la tabla de pruebas de normalidad, donde está el Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-Wilk. Entonces me muestra el estadístico como tal, los grados de libertad y la significancia asintótica bilateral, que es sinónimo del p-valor. Si ustedes se fijan, en ambas categorías, para ambos estadísticos, los dos grupos tienen o cuentan con una distribución normal, cumpliendo uno de los supuestos para utilizar la prueba de test-student, que ambos grupos, su variable cuantitativa de medición, lleven o tengan una distribución paramétrica. Importante aquí, ustedes definen, como esto tiene una muestra de más de 50 sujetos, las recomendaciones que se hacían o con las que se venían trabajando era que utilizaran Kolmogorov-Smirnov. Si eran menores de 50 se usaba Shapiro-Wilk, pero pues en un video más adelante vamos a profundizar cuáles son esos referentes teóricos que hoy por hoy nos están sugiriendo utilizar Shapiro-Wilk, dada la potencia estadística que tiene este estadístico para determinar la normalidad de las variables. Pero pues ya ustedes se fijan que pues realmente el usar el uno o el otro estadístico, pues no hay diferencias, y pues no hay diferencias marcadas en cuanto al resultado de la significancia. Para ambos estadísticos se está logrando evidenciar que ambos grupos tienen una distribución no paramétrica. Entonces, una vez yo identifique esa normalidad, me voy a ver los diagramas de cajas. Recuerden que esos también son diagramas QQ y PP para determinar normalidad de variables, pero más adelante lo vamos a tocar también. Entonces aquí tengo mi bossplot. Nótese cómo tengo la distribución de la variable de medición tanto para el grupo uno como para el grupo 2, y si ustedes se fijan por encima de los bigotes no tengo datos extremos o datos atípicos, lo cual cumple el otro supuesto para utilizar la textura. En caso en que existieran, pues ya tendríamos que entrar a valorar por qué se presentan, si realmente es un dato extremo o atípico producto de una correcta medición, o fue producto de una mala medición, y pues allí tomaríamos o se debería tomar decisiones con respecto a si se incluye o no en el análisis. Por lo pronto, para este ejemplo no tenemos datos atípicos y cumple el supuesto.
En ese orden de ideas, como cumple todos los supuestos para utilizar la test-student, me voy a aplicarla. ¿Cómo lo hago? Me voy a analizar estadísticos, comparación de medias, muestras independientes y allí me aparece este cuadro de diálogo donde va a pasar mi instrumento de medición a las variables de prueba y los grupos a la variable de agrupación. Si ustedes se fijan, me aparecen dos signos de interrogación. ¿Qué me está preguntando? Que coloque qué categorías quiero evaluar. Entonces me pide que coloque los valores, de allí la importancia de utilizar y de manejar este tipo de variables categóricas como variables numéricas o cuantitativas, a pesar de que no lo son. ¿Cómo lo identifico? Ya lo hemos visto, me puedo ir a la opción de grupos, aquí veo los valores que le di a cada categoría y eso es lo que vengo a definir acá. Entonces, mire, el grupo 1 va a ser el valor, la categoría al cual le asigne el valor de 0 y el grupo 2 va a ser la categoría al cual le asigne el valor de 1. Le doy en continuar y posteriormente le doy en aceptar. Él me arroja dos tablas, una tabla de estadísticos descriptivos donde me muestra la mediana y desviación estándar y el n o el número de sujetos evaluados. Recuerden que como esta es una variable normal, pues voy a reportar media y desviación estándar. En caso en que fuera no normal o no paramétrica, lo que reporto es mediana y rango intercuartílico o rango. Ahora, como esto tiene una distribución normal, reporto media y desviación estándar. Y abajo me aparece la prueba de test student propiamente dicha, que realmente es un cuadro que está dividido en dos. La prueba del event y la prueba test student. La prueba del event me determina igualdad de varianza. Entonces, ¿qué miro? El estadístico de significancia para la prueba del event. Si yo me fijo es mayor a 0,05. Es decir, que apruebo mi hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Que la varianza entre ambos grupos son iguales. Y por ese motivo me voy a fijar solamente en la primer fila de la tabla. En caso contrario, en que los dos grupos no tuvieran una varianza igual, es decir, que este valor fuera menor a 0,05, me fijaría solamente en la segunda columna de esta tabla. Una vez yo identifique si hay o no igualdad de varianzas, ya vengo a ver la prueba T. En la prueba T me muestra la significancia asintótica bilateral, bueno, el estadístico como tal, los grados de libertad, la significancia y las diferencias de media. Si ustedes se fijan, hay una diferencia entre grupo 1 y grupo 2 de 0,04. Aparece positivo, ¿eso qué quiere decir? Que el grupo 1 tiene mayor media comparado con el grupo 2. Sin embargo, a partir de que existe una pequeña diferencia, esa diferencia no es estadísticamente significativa y eso lo determino a partir de la significancia bilateral o el intervalo de confianza. Entonces aquí tengo el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, ¿qué encuentro? Que el rango inferior es de menos 0,10 y el rango superior de 0,20. ¿Eso qué quiere decir? Si yo identifico que mi intervalo de confianza contiene el cero, es decir, tengo tanto valores negativos como positivos, me determinan que no hay una significancia asintótica. Eso se traduce y eso me confirma lo que me arroja en la significancia asintótica bilateral. Entonces, miren cómo tengo dos formas diferentes para determinar si hay significancia estadística o no la hay. Ya en el video siguiente vamos a ver el efecto del diseño calculado a partir del estadístico de Decogen, pero por lo pronto esta es la forma o esta es la estrategia para calcular la t-student con el SPSS.